Hay historias del antiguo Egipto que hablan de dioses, de poder y de eternidad. Pero hay otras que parecen más cercanas a algo que conocemos muy bien hoy. Traición, ambición y asesinato. Esta es una de esas historias. Durante más de 3000 años, el mundo creyó conocer el destino de un faraón. Su muerte había sido aceptada, registrada, integrada en la narrativa oficial. Pero había un problema. Algo no encajaba. Porque cuando los arqueólogos finalmente tuvieron acceso a su cuerpo, lo que encontraron no coincidía con esa historia. No era una muerte tranquila. No era un final natural. Era algo mucho más violento. Pero ese descubrimiento no ocurrió de inmediato. Durante siglos, su cuerpo permaneció oculto. No en una tumba monumental como la de otros faraones. No en un lugar digno de su estatus. Sino en un escondite. Un lugar donde fue colocado, como si alguien quisiera que nunca fuera encontrado. Y eso plantea una pregunta inquietante. ¿Por qué ocultar el cuerpo de un faraón? Porque en el antiguo Egipto, el cuerpo no era solo un resto físico. Era esencial para la vida después de la muerte. Ocultarlo, moverlo, esconderlo, no era una decisión menor. Era una ruptura total con lo establecido. Y eso significa que algo muy serio tuvo que haber ocurrido. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más perturbadora. Porque no estamos hablando de enemigos externos. No estamos hablando de invasiones o guerras. Todo apunta a algo mucho más cercano. Mucho más personal. La propia familia. Porque las pistas que se han ido revelando con el tiempo sugieren que este faraón no murió por causas naturales ni por manos extranjeras. Murió como resultado de una conspiración interna. Una traición que ocurrió dentro del mismo círculo que debía protegerlo. Y eso cambia todo. Porque cuando el peligro viene de afuera, hay defensa. Hay preparación. Pero cuando viene desde adentro, es invisible. Es silencioso. Y, muchas veces, inevitable. Pero hay algo más inquietante aún. Porque si realmente fue asesinado, alguien tuvo que tomar una decisión después. ¿Qué hacer con el cuerpo? ¿Cómo manejar la situación? ¿Cómo evitar que la verdad saliera a la luz? Y es ahí donde entra el elemento más extraño de toda esta historia. El ocultamiento. Porque en lugar de seguir los rituales habituales, en lugar de darle un entierro acorde a su posición, su cuerpo fue apartado. Movido. Escondido. Como si alguien estuviera intentando borrar no solo la evidencia, sino la historia misma. Pero esto es solo el inicio. Porque en el próximo capítulo vamos a revelar quién era este faraón. Qué papel jugaba en el poder. Y por qué su propia familia podría haber tenido razones para eliminarlo. Porque en el antiguo Egipto, el poder no siempre se heredaba en paz, a veces se tomaba. Para entender esta historia, primero tenemos que poner nombre al misterio. Porque no estamos hablando de un faraón cualquiera. Estamos hablando de Ramsés III. Uno de los últimos grandes gobernantes del Imperio Nuevo de Egipto. Un rey que, en vida, fue visto como un líder fuerte. Un defensor del reino. Un hombre que logró mantener la estabilidad en un periodo donde el poder egipcio ya empezaba a mostrar señales de desgaste. Pero aquí es donde la historia comienza a oscurecerse. Porque, aunque su reinado fue relativamente exitoso en términos militares y políticos, su final siempre fue ambiguo. Durante siglos, los registros no indicaban claramente cómo había muerto. No había una narrativa contundente. Solo una transición de poder. Un cambio de faraón. Algo que, en apariencia, parecía normal. Pero en el antiguo Egipto, lo que no se dice, muchas veces es más importante que lo que sí. Y en este caso, el silencio era demasiado evidente. Pero el verdadero punto de inflexión llegó mucho después. Cuando los investigadores modernos comenzaron a examinar su momia con tecnologías avanzadas.
Y lo que encontraron cambió completamente la historia. Porque el cuerpo de Ramsés III no mostraba signos de una muerte natural. Mostraba algo mucho más inquietante. Una herida profunda en el cuello. Una lesión que, por su naturaleza, no podía haber sido accidental. No podía ser ignorada. Era evidencia directa de violencia. De un ataque. Y no de cualquier tipo, sino de uno letal. Este descubrimiento transformó lo que antes era una duda, en una posibilidad concreta. Ramsés III no había muerto de forma natural. Había sido asesinado. Pero eso solo abre la siguiente pregunta. ¿Quién? Porque asesinar a un faraón no era algo sencillo. No era solo un acto de violencia, era un acto político de enormes consecuencias. Y eso significa que no pudo haber sido obra de una sola persona actuando por impulso. Tuvo que haber planificación, coordinación y, sobre todo, acceso. Y ahí es donde todas las miradas apuntan hacia el interior del palacio. Hacia el círculo más cercano al faraón. Porque en ese nivel de poder, los enemigos más peligrosos no siempre están fuera, están dentro. Pero hay un elemento que hace que esta historia sea aún más perturbadora. Porque no estamos hablando solo de intrigas políticas. Estamos hablando de una posible conspiración familiar. Y aquí es donde entra otra figura clave, Tille. Una de las esposas del faraón. No la principal, pero sí lo suficientemente influyente como para tener acceso al entorno más íntimo del poder. Según antiguos registros judiciales, conocidos como el papiro de la conspiración del harén, existió un complot dentro del propio palacio. Un intento de asesinato que involucraba a miembros del entorno cercano del faraón, incluyendo a una de sus esposas. Según antiguos registros judiciales, conocidos como el papiro de la conspiración del harén, existió un complot dentro del propio palacio. Un intento de asesinato que involucraba a miembros del entorno cercano del faraón, incluyendo a una de sus esposas. Porque ya no estamos hablando de una amenaza externa. Estamos hablando de una traición desde el núcleo más cercano al poder. Una conspiración que se gestó dentro del mismo lugar donde el faraón debía estar más seguro. Pero hay algo aún más inquietante. Porque, aunque los registros hablan de un complot, durante mucho tiempo no estaba claro si realmente tuvo éxito. Si el intento de asesinato se había concretado. O si había sido detenido a tiempo. Y eso deja un espacio de incertidumbre. Un espacio que solo pudo ser llenado miles de años después, cuando la ciencia moderna reveló la verdad oculta en el cuerpo del faraón. Pero aún no hemos llegado al final. Porque en el próximo capítulo vamos a adentrarnos en los detalles de esta conspiración. ¿Cómo se organizó? ¿Quiénes participaron? ¿Y por qué alguien dentro de su propia familia estaría dispuesto a cruzar el límite más extremo? Porque el poder, en el antiguo Egipto, no solo se heredaba. A veces, se arrebataba. Si hasta ahora todo apunta a que Ramsés III fue asesinado, ahora llega la parte más inquietante de toda esta historia. ¿Cómo ocurrió? Porque no fue un acto impulsivo. No fue una decisión tomada en un momento de ira. Fue algo mucho más peligroso. Fue una conspiración cuidadosamente planificada, dentro del corazón mismo del poder. Y para entenderla, tenemos que entrar en un lugar del que pocas veces se habla con claridad. El harén real. En el antiguo Egipto, el harén no era solo un espacio de convivencia. Era un centro político. Un lugar donde vivían esposas, concubinas, hijos del faraón y donde también se formaban alianzas, rivalidades y ambiciones. Porque dentro de ese espacio, cada hijo representaba una posibilidad. Una línea de sucesión. Una oportunidad de poder. Y eso convertía al harén en un entorno tan delicado como peligroso. Y aquí es donde aparece el núcleo de la conspiración. Una de las esposas secundarias del faraón, Tille, no estaba en la posición más alta dentro de la jerarquía. Su hijo no era el heredero principal.
No estaba destinado a convertirse en el próximo faraón. Pero eso no significa que no hubiera ambición. Porque en un sistema donde el poder se concentraba en una sola figura, cambiar esa figura lo cambiaba todo. Y según los registros antiguos, eso fue exactamente lo que intentaron hacer. El llamado papiro de la conspiración del harén describe un complot organizado desde dentro del palacio. No solo con miembros de la familia, sino también con funcionarios, guardias, personas con acceso directo al faraón. Esto no fue un plan aislado. Fue una red. Una estructura que permitía que el ataque fuera posible. Pero lo más inquietante no es solo la existencia de la conspiración, sino su alcance. Porque no se trataba únicamente de eliminar al faraón. También implicaba un intento de tomar el poder inmediatamente después. Colocar en el trono a un nuevo gobernante. El hijo de Tille. Un príncipe que, sin esta conspiración, nunca habría tenido acceso directo al poder absoluto. Y esto convierte el asesinato en algo más que un crimen. Lo convierte en un golpe de Estado. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más tensa. Porque ejecutar un plan así dentro del palacio real no era sencillo. El faraón estaba rodeado de protección. Guardias, protocolos, estructuras diseñadas para evitar precisamente este tipo de amenazas. Y eso significa que quienes participaron en la conspiración tenían acceso privilegiado. Sabían cómo moverse. Sabían cuándo actuar. Y eso solo es posible cuando el peligro viene desde dentro. Pero hay algo más. Porque los textos sugieren que los conspiradores utilizaron algo más que fuerza física. Hablan de rituales. De intentos de debilitar al faraón a través de prácticas que hoy podríamos interpretar como magia o manipulación psicológica. Esto añade una capa aún más compleja a la historia. Porque en el antiguo Egipto, lo espiritual y lo físico no estaban separados. Un ataque podía ser tanto físico como simbólico. Pero finalmente, el momento llegó. El ataque ocurrió. Y, como sabemos ahora, fue efectivo. La herida en el cuello de Ramsés III no deja lugar a dudas. Fue un golpe letal. Rápido. Directo. Ejecutado con precisión. Y eso plantea una pregunta inquietante. ¿Cuántas personas sabían lo que estaba a punto de ocurrir? ¿Cuántas participaron? ¿Cuántas miraron hacia otro lado? Pero la historia no termina con el asesinato. Porque después viene algo igual de importante. La reacción. Porque, a diferencia de lo que los conspiradores esperaban, el plan no se desarrolló como querían. Los registros indican que la conspiración fue descubierta. Que los responsables fueron juzgados. Y que muchos de ellos fueron condenados. Algunos ejecutados. Otros obligados a quitarse la vida. Esto significa que, aunque el faraón murió, el intento de tomar el poder no tuvo éxito completo. Pero esto nos lleva a la parte más inquietante de todas. Porque, si la conspiración fue descubierta, ¿por qué el cuerpo del faraón no fue tratado de la manera habitual? ¿Por qué terminó siendo ocultado? ¿Por qué su muerte no fue presentada claramente como un asesinato? Y eso es exactamente lo que vamos a explorar en el próximo capítulo. Porque a veces, lo más importante no es el crimen, sino lo que se hace después para ocultarlo. Si el asesinato de Ramsés III ya es inquietante por sí solo, lo que ocurrió después lo es aún más. Porque un crimen así no termina en el momento del ataque. Especialmente cuando la víctima es un faraón. Cuando la figura que representa el orden, el poder y la estabilidad de todo un reino, muere de forma violenta. Eso no es solo una tragedia. Es una crisis. Y en el antiguo Egipto, una crisis así no podía hacerse pública de cualquier manera. Porque el faraón no era visto como un simple gobernante. Era considerado una figura casi divina. Un intermediario entre los dioses y el mundo humano. Su autoridad no era solo política, era sagrada. Y eso significa que su muerte tenía que encajar dentro de esa narrativa. Tenía que ser controlada.
explicada, ajustada a lo que el sistema podía aceptar. Y aquí es donde entra el encubrimiento. Porque todo indica que, después del asesinato, hubo un esfuerzo deliberado por controlar la información. Por evitar que la verdad completa saliera a la luz. Y eso no es difícil de entender. Porque reconocer que un faraón había sido asesinado por su propia familia, habría tenido consecuencias enormes. Habría puesto en duda la estabilidad del poder. Habría mostrado que el sistema no era tan sólido como se creía. Y eso era algo que no se podía permitir. Pero el encubrimiento no se limita a las palabras. También se refleja en las acciones. Y una de las más extrañas en este caso es lo que ocurrió con el cuerpo del faraón. Porque, como vimos al inicio de esta historia, su cuerpo no fue encontrado en una tumba monumental claramente identificada. Fue hallado en un escondite, junto a otras momias reales que habían sido trasladadas de sus tumbas originales. Este tipo de escondites, conocidos como cachés reales, eran utilizados en momentos de peligro. Cuando las tumbas eran vulnerables al saqueo. Cuando era necesario proteger los restos de los faraones. Pero en este caso, el contexto es diferente. Porque el traslado del cuerpo no solo puede haber sido una medida de protección, sino también una forma de ocultar. De alejar el cuerpo de su contexto original. De eliminar posibles evidencias. De controlar lo que se podía ver y lo que no, y esto plantea una idea inquietante. Que el ocultamiento del cuerpo no fue solo una consecuencia del paso del tiempo, sino parte de una estrategia. Pero hay algo aún más profundo. Porque el encubrimiento también puede ocurrir a nivel narrativo. En cómo se cuenta la historia. En qué se registra y qué se omite. Y en este caso, durante siglos, no hubo una confirmación clara del asesinato. La historia oficial no lo presentaba de esa manera. No había una evidencia directa que lo confirmara hasta que la ciencia moderna intervino. Y eso nos lleva a un punto clave. Durante miles de años, la verdad sobre la muerte de Ramsés III estuvo oculta. No completamente borrada, pero sí fuera del alcance de una comprensión clara. Y eso no es casual. Porque en sistemas de poder complejos, la información es una herramienta. Y controlar esa información puede ser tan importante como controlar el poder mismo. Pero hay un detalle que hace que todo esto sea aún más inquietante. Porque, a pesar del encubrimiento, a pesar del intento de controlar la narrativa, algo sobrevivió. El cuerpo. La evidencia física. Y fue precisamente eso lo que permitió, miles de años después, reconstruir lo que realmente ocurrió. Pero eso también plantea una reflexión incómoda. Porque si no hubiera sido por la tecnología moderna, por los avances en análisis forense, esta historia podría haber permanecido oculta para siempre. Podríamos haber seguido creyendo una versión incompleta. Una versión diseñada para mantener el orden, pero no necesariamente para reflejar la verdad. Y eso cambia la forma en que vemos no solo este caso, sino muchos otros. Porque nos obliga a preguntarnos cuántas historias del pasado han sido moldeadas de la misma manera. ¿Cuántos eventos han sido reinterpretados, ajustados, ocultados parcialmente para encajar en una narrativa más conveniente? Pero aún falta una pieza final. Porque en el próximo capítulo vamos a cerrar esta historia. No solo con lo que sabemos, sino con lo que significa. Porque el asesinato de un faraón no es solo un evento aislado. Es una ventana a algo mucho más profundo. Algo que conecta el poder, la familia y la naturaleza humana, más allá del tiempo. Hemos llegado al final de esta historia. Pero no al final de lo que representa. Porque lo que ocurrió con Ramsés III no es solo un episodio aislado del pasado. Es algo mucho más profundo. Algo que revela una verdad incómoda que atraviesa el tiempo. Durante miles de años, su muerte fue aceptada sin cuestionamientos claros. Integrada en una narrativa que parecía lógica. Que parecía completa. Pero no lo era. Había algo oculto.
Algo que solo pudo ser revelado cuando miramos más allá de las versiones oficiales. Cuando dejamos de aceptar la historia tal como fue contada y empezamos a analizarla desde otra perspectiva. Y lo que encontramos no fue solo un dato arqueológico. Fue una historia de traición, de ambición, de poder llevado al extremo. Porque lo más inquietante de todo esto no es que un faraón haya sido asesinado. Es quien lo hizo. No un enemigo lejano. No un ejército invasor. Sino personas que estaban dentro de su propio entorno. Personas que compartían su espacio. Su confianza. Su vida diaria. Y eso cambia completamente la forma en que entendemos el poder en el antiguo Egipto. Porque nos muestra que, incluso en un sistema que parecía sólido, organizado, casi divino, existían fracturas. Existían tensiones internas. Existían ambiciones que podían llevar a romper cualquier límite. Pero hay algo más que hace que esta historia sea aún más impactante. Porque no se trata solo del asesinato. Se trata de lo que ocurrió después. Del intento de ocultar la verdad. De controlar la narrativa. De construir una versión de los hechos que pudiera sostener la estabilidad del sistema. Y eso nos lleva a una reflexión que va más allá del antiguo Egipto. Porque este tipo de comportamiento no es exclusivo de una época. No es algo que ocurrió solo hace miles de años. Es parte de algo más amplio. Más humano. La necesidad de controlar la historia. De decidir qué se recuerda y qué se olvida. Pero aquí es donde esta historia se vuelve aún más poderosa. Porque, a pesar de todos los intentos de ocultamiento, la verdad no desapareció. Permaneció ahí. En silencio. En el cuerpo del faraón. Esperando. Y eso es lo que hace que este caso sea tan fascinante. Porque nos recuerda que el pasado no siempre está completamente bajo control. Que incluso las historias más cuidadosamente construidas pueden ser cuestionadas. Revisadas. Reinterpretadas. Pero también hay una dimensión más personal en todo esto. Porque, al final, estamos hablando de una traición familiar. De un hijo que pudo haber participado en la muerte de su propio padre. De una esposa que pudo haber estado involucrada en un complot contra el faraón. Y eso es algo que, incluso hoy, resulta difícil de procesar. Porque rompe con una idea fundamental. La de que la familia es un espacio de protección. De confianza. Y esta historia nos muestra que, en ciertos contextos, puede convertirse en lo contrario. En un lugar donde el poder, la ambición y el miedo transforman las relaciones más cercanas en amenazas invisibles. Pero hay una última idea que no podemos ignorar. Porque después de todo lo que hemos visto, hay algo que permanece. El hecho de que esta historia estuvo oculta durante más de 3000 años. Y eso, por sí solo, ya es impresionante. Porque significa que la verdad puede sobrevivir al tiempo. Puede permanecer escondida, pero no necesariamente perdida. Y eso nos deja con una pregunta final. Una que va más allá de este caso. ¿Cuántas otras historias siguen ocultas de la misma manera? ¿Cuántos eventos del pasado han sido reinterpretados, ajustados o silenciados? Porque si algo nos enseña esta historia, es que el pasado no es estático. No es una versión fija de los hechos. Es algo que puede cambiar a medida que descubrimos nueva información. A medida que hacemos nuevas preguntas. Y tal vez, en ese sentido, la historia de Ramsés III no es solo una historia sobre el pasado. Es una advertencia. Una invitación a cuestionar. A investigar. A no aceptar las versiones oficiales sin mirar más allá. Porque, a veces, la verdad más importante no es la que se cuenta. Es la que se esconde. Y en este caso, estuvo escondida durante más de 3000 años. Hasta ahora. Si te gustan estos misterios de la historia, suscríbete. Porque hay secretos del antiguo Egipto que aún no han sido revelados. Y algunos
Son incluso más perturbadores que este.